Me presento, soy Ayus, soy una de las representantes del FEI, que para los que no nos conocen, somos el Frente de Estudiantes Independientes de la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras. Aclaro porque hay gente de CBC que seguramente vienen de otras facultades y están acá sin saber muy bien quiénes somos. Estamos junto con Meli, que es otra de las integrantes del FEI. Estamos moderando y coordinando todo el tema del proyecto de profundización de saberes específicos de la carrera. En este marco estamos organizando lo que es el taller de gramática para, bueno, poder fomentar más estas bases que a veces pasan por alto o son olvidadas con los años desde que dejamos el secundario hasta ahora. La clase va a estar a cargo de Nadia Cova, que es profesora en enseñanza superior en egresada Joaquín B. González de Lengua y Literatura, y es estudiante avanzada de la carrera de edición. Nadia, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí, Nadia? Sí, muy bien, Ayus, gracias por la presentación. Y no, gracias a vos por poner toda tu voluntad en explicarnos esto de gramática, que personalmente yo soy pésima, me olvidé de todo. Y la verdad que en la clase anterior a mí me iluminaste un montón y a un montón de los que estaban conectados también. Para ya no distraerlos a todos, les voy a pedir que por favor se muteen para que nadie pueda hacer la presentación tranquila. Si tienen dudas, pueden hacer comentarios a través del chat o bien al terminar la exposición pueden desmutearse y hacerle preguntas a Nadia. Vamos a tener un recreo en el medio también para que se dispersen un poco y también ahí si quieren hacer alguna pregunta van a poder. Así que bueno, nada. Nadia, cuando quieras empezar, todo tuyo. Gracias, Ayus. Bueno, como ya les dijo Ayus, sí, soy Nadia, soy profesora de lengua y estudiante de edición. Los que estuvieron en el primer encuentro, bueno, ya me conocen, ya pasaron por todo esto. Imagino que hay gente que capaz se está conectando hoy por primera vez, o sea, porque no llegaron o porque no estaban al tanto del taller. Así que primero voy a empezar haciendo un repaso de la clase anterior. Igualmente, para aquel que la quiera ver, el primer encuentro está subido en el canal de YouTube de Facebook. Está subido desde ayer, así que ahí lo pueden ver tranquilos, con más calma. Así que vamos a arrancar por ahí, viendo un poquito de vuelta lo que es clases de palabras, que vimos en el primer encuentro, y hoy después la idea es focalizarnos en verbos y el paradigma verbal. Yo en el encuentro pasado había dicho que esta clase iba a ser de análisis sintáctico, pero me di cuenta que era mejor ir en otro orden, porque si no nos íbamos a meter de lleno en el tema y después era hacerlo volver para atrás. Así que voy a compartir un poquito el power de la clase anterior y después vamos con el... Muy bien. Si ahí se ve bien y me escuchan, vamos arrancando con esta parte. Bien, yo la vez pasada había arrancado diciéndole un poco qué es la gramática, justamente. Por eso no quería darles categorías de una sin explicar mucho de dónde viene todo esto. Y entonces, la gramática se le puede decir que es un conjunto de conocimientos que un hablante necesita. Esto les explicaba que es algo medio relativo porque uno tiene los conocimientos de la lengua para comunicarse a pesar de que no lo tenga consciente. Igualmente lo vamos a tener. Y esta es una de las tantas cosas que se discuten en las escuelas de la gramática, que hay algunas que quizás se enfocan más en la parte de la normativa y otras más en cómo todo esto suena
característica innata a nosotros mismos como seres humanos que ya nacemos con una estructura para entender el lenguaje. Acá, bueno, había algunas definiciones de qué es la gramática, que le puedo decir que es un manual, es un campo de investigación y son distintos modelos, que estos son los que les contaba, de gramática tradicional, gramática estructural y gramática generativa. Todo esto más que nada lo retomo por una cuestión de contexto, no es esto lo que necesito que se lo noten ni se lo sepan de memoria, simplemente para estar un poco al tanto de cómo fue la evolución de todo esto. Entonces teníamos la gramática tradicional, que se remonta a la antigüedad griega y se enfocaba en el arte de escribir bien y mantener la lengua oculta y la norma. Entonces siempre dejar fijo aquello que en algún momento estuvo bien y no, digamos, no tener en cuenta quizás ciertas evoluciones que después la lengua fue teniendo. La gramática estructural, que fue, digamos, una de las que sentó las bases de todos los análisis que se usan hoy en día. Yo específicamente voy a usar los términos de esta gramática, que tienen los que probablemente ustedes hayan usado cuando las vieron en el secundario o en algún momento, y que, bueno, sistematiza el conjunto de elementos que es la lengua, en vez de tomarlos como fenómenos aislados. Entonces, a través del método inductivo se va formando esta suerte de corte, que yo les decía la vez pasada de pensarlos como cajoncitos de cada cosa que se parece, uno lo pone ahí y va clasificando lo que entiende que es lo mismo. La gramática generativa, que es lo que fundó Chomsky, digamos, que tiene una concepción más bien mentalista de esto, que es lo que quiere decir, que sostiene que el lenguaje se puede estudiar con procesos no observables en la mente o en el cerebro. Y esto que les decía de una cuestión innata. Y sí, lo estoy viendo. Ahí voy a achicar la presentación porque veo que otra vez está el cartel. No entiendo por qué pasa eso. Voy a Sí, dejar de también compartir. el tema del volumen. Dicen Ah, en el chat que se escucha bajito. bien. Ahí se escucha mejor. Perfecto. Vale. Entonces voy a tener esto acá arriba. Voy a dejar de compartir un segundito. Así se va el cartel. Vamos de vuelta. Bien. Vamos. Bien, estamos acá. Ahí se llega a leer bien, aunque no esté en pantalla completa. Bien, Sí, sí. lo dejo así entonces. Bien, de la gramática generativa lo que les explicaba, que justamente esta característica innata de que se supone que ya es una cuestión de herencia genética de nuestra propia especie. Y bueno, la característica generativa en sí, de que uno es capaz de comprender y producir una cantidad de relaciones infinitas y que en esto reside el aspecto creativo del lenguaje. Por esto salen todas estas combinaciones de palabras a pesar de que uno no las piense, están ahí. Y este conocimiento intuitivo es a lo que Chomsky le llama una competencia lingüística. Bien. Después, lo que habíamos hablado un poco también era el asunto de los subcampos de la gramática, que podemos decir que se dividen en 4. Nosotros no vamos a estar enfocando en la sintaxis, pero lo que ven acá, la fonología, que se ocupa del estudio de los sonidos del lenguaje, la semántica, que se ocupa del significado de la palabra y sus construcciones, la morfología, que bueno, esto es más de la estructura de la palabra y cómo se van combinando los morfemas para formar una palabra, y la sintaxis, que justamente son las relaciones entre las palabras para formar una construcción. Una construcción, un enunciado, una oración.
Bien, dentro de estos términos, habíamos dicho que vamos a tomar palabra como unidad máxima de la morfología y como la unidad mínima de la sintaxis. Esto es porque necesitamos justamente por lo menos una palabra para poder formar algún tipo de oración. Y esta, bueno, a la vez se divide en muchas categorías, que es lo que estuvimos viendo la vez pasada. Y bueno, la oración, que es la unidad máxima de la sintaxis, que es lo más largo que se puede llegar. Bien. Entonces, habíamos visto que tenemos los sustantivos, que es una categoría gramatical, que básicamente es la que sirve para nombrar múltiples entidades o cosas. Es por lo general lo más común que se suele utilizar. Los sustantivos realmente se dividen en comunes y impropios. Los comunes son los que indican pertenencia a algún tipo de clase. Esta clase es por una serie de características en común que lo caractericen y hacen que no sea otra cosa. Básicamente lo notamos por la diferencia. Entonces, como ejemplo, un sustantivo puede denotar una persona, un animal, un objeto, lugares, cualidades, un evento, materias y todo tipo de entidades que nos encontramos en la realidad. Esto es importante, los sustantivos se flexionan en número, tienen singular y plural, y algunos de ellos en género, en femenino y masculino. Igualmente la mayoría de los sustantivos por lo general ya vienen con un género inherente y no se flexionan. Dentro de los sustantivos, hemos visto que tenemos los nombres propios que identifican una identidad particular entre todo el resto. Esto es un nombre como nosotros, Nadia, Melina, Argentina. Entonces esto identifican un ente en específico y por eso no tienen un determinante. Esto es un artículo o tampoco se les agrega un, porque son un ente diferenciado de todo el resto. No es como perro, que uno puede hablar de varios perros, sino se supone decir una Nadia, se puede decir, pero es algo medio extraño y no estaríamos entendiendo muy bien a dónde vamos. Que yo les contaba también está el uso capaz de decirle cariñosamente a alguien, qué sé yo, el Juan, pero no estamos queriendo decir que por eso es un sustantivo común y hay muchos Juanes por ahí pequeñitos o algo así. Bien, y dentro de estos sustantivos comunes podemos hablar de los contables y los no contables. Bien, los contables, que también se le dice discontinuo o discreto, son entidades separables, o sea que las podemos enumerar como 3 lápices, una niña, varias cualidades. Son cosas que las podemos separar justamente. En cambio, los no contables son continuos, son medibles, son de masa. Entonces son cosas que no las podemos dividir bien, sino que son una materia. Entonces, por eso hablamos de tanta agua, mucho humo, poca azúcar. Entonces, a menos que uno se ponga a contar granito por granito de café, no se supone que digamos un café o 2 cafés. O si lo decimos, en realidad nos estamos refiriendo a tazas de café, no al café en sí. Eso es lo que sería incorrecto. Y bueno, después habíamos visto que cada una de estas clases de palabras van a tener funciones privativas. Esto es que no hay otra palabra que vaya a cumplir esta función dentro del análisis sintáctico y son las únicas que la van a tener. Esto sirve para identificarlas y no confundirlas con otras justamente. Entonces, sustantivo siempre va a funcionar como sujeto, objeto directo, objeto indirecto o agente. Después también tiene funciones no privativas, esto es que entonces las puede cumplir otra clase de palabra también, de predicado, circunstancial, predicativo y término. Esto igualmente lo vamos a ver en más profundidad la próxima,
pero para que vayan teniendo en cuenta qué es lo específico de cada una de estas. Bien. Después teníamos adjetivos, que es la categoría que expresa la cualidad de una entidad. Entonces, si estábamos hablando que los sustantivos denominan una entidad, bueno, el adjetivo viene a acompañar a esta entidad y darle una característica. Los adjetivos en sí no son necesarios en el sentido de que la oración o lo que uno está tratando de decir va a tener sentido de todas maneras, pero se pierde un matiz, un cierto grado quizás de lo que uno quiere decir. Es más una cuestión estilística. Justamente como viene con el sustantivo y depende de este, concuerda en género y en número con el sustantivo. Dentro de los adjetivos podemos hablar de los calificativos que denotan una propiedad. Estos por lo general tienen una cierta graduación, entonces podemos hablar de muy alto, poco simpático, y estos pueden ir antes o después del sustantivo. En cambio, los descriptivos no pueden ir anterior al sustantivo porque pierden un poco su sentido. Por ejemplo, si hablamos de mesa cuadrada, cuadrada mesa, no, digamos que no funciona por cómo es su característica. También tenemos los numerales ordinales, como primero, último, que simplemente denotan un lugar. Y los relacionales que más bien relacionan dos cosas. Entonces, por ejemplo, secretario académico, no podríamos decir secretario muy académico, o sea, es o no es, simplemente. Entonces es un tipo de adjetivo muy restrictivo. Bien. Esto también habían surgido un par de preguntas la vez pasada, que hay adjetivos que sufren un apócope cuando se juntan con otro sustantivo, entonces grande pasa a ser gran decepción o gran hombre. Y que este apócope a veces sucede con el femenino, pero no es lo que se estila. Entonces, si bien se puede decir primer vez, lo que corresponde es primera vez. Y esto es con respecto del género del adjetivo, no del sustantivo. Esto me acuerdo que había salido bastante. Y dentro de lo que son las funciones privativas, el adjetivo cumple la de atributo del sustantivo, es decir, lo modifica y siempre va a ir junto con él. Después también puede cumplir la función de predicado, predicativo, circunstancial y término. Bien. Bien, ahí vamos. Bueno, verbos, yo ahora lo repaso un segundo rápidamente, pero como va a ser el foco de la clase de hoy, no me voy a detener acá. Es una categoría que expresa la acción, el estado o el proceso de lo que está sucediendo. Básicamente es el núcleo de un enunciado y es el que define lo que estamos queriendo decir. Y a partir de este se puede determinar cuántos complementos va a haber en una oración. A partir del verbo también es como se suele definir el sujeto y el predicado. Bueno, el verbo se flexiona en tiempo, modo y aspecto. Recuerdo que me parece yo la vez pasada dije la definición de aspecto por la de voz y viceversa, así que ahora cuando lo veamos en profundidad vamos a ver de vuelta bien tiempo, modo y aspecto con más calma, y también el tema de la transitividad. Así que esto lo paso porque lo vamos a ver en un ratito. Sí hago la aclaración de los verbos copulativos, que estos son ser, estar, parecer, yacer, que sí o sí requieren un predicativo. Esto es un adjetivo que los acompañe a definir la oración. Y bueno, los verbos que tienen función obligatoria de predicado y un régimen propio de modificadores. La diferencia acá es que no es una función privativa como el resto, pero lo que explica Kobayashi en la gramática estructural
es que el verbo tampoco es que tiene otra función para cumplir. Entonces, no es privativa, pero es la única que puede tener y por eso es obligatoria. Pero hay otras palabras, otro tipo de palabras, que pueden llegar a cumplir esta función, que esos son los verboides, que lo vamos a ver a continuación, y por eso no se la define como función privativa. Bien. Hasta acá, si vamos bien, yo continúo. ¿Se escucha bien, Meli? Perfecto. Sí, sí. Bárbaro, me quedo tranquila entonces. Bien. De los adverbios, son palabras que no tienen flexión, es decir, son invariables y funcionan como modificadores. Estos generalmente modifican al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Entonces, por eso vemos estos ejemplos que terminan en mente, es generalmente los que se suelen identificar con facilidad, y este también puede modificar a toda la oración. Entonces, por eso tenemos cosas como canta divinamente, ahí simplemente está afectando al verbo, pero si tenemos una oración como obviamente, me callé, ahí ya ese obviamente está ocupando toda la oración y si la oración fuera más larga, la sigue afectando. Dentro de los adverbios podemos hablar de adverbios de tiempo, de lugar, cantidad, modo, afirmación y negación. Estos generalmente son los mismos términos que después se usan para definir a los circunstanciales cuando pasamos al análisis sintáctico. Y sí, esto lo habíamos visto, que yo de afirmación y negación les aclaraba que generalmente solo es sí, no, nunca, no son mucho más que eso. Los de modo generalmente son todos los que terminan en mente. De tiempo sería ayer, hoy, cantidad, mucho, demasiado, y lugar, aquí, por ejemplo, allí. Y bueno, los adverbios tienen la función privativa de atributo del adjetivo, de otro adverbio, y la función no privativa de modificadores de verbo. ¿Esto qué quiere decir? Sí o sí van a modificar a un adjetivo o un adverbio cuando aparezcan, pero pueden también llegar a modificar a un verbo siempre en función de circunstancial. Ante un verbo, esa es la única función que tienen. Bien. Después, también tenemos los verboides, que esto yo les decía, es una categoría que hoy en día ya capaz no se le llama tanto así, en la gramática estructural se le decía así, hoy en día también se le conoce como formas no finitas del verbo, forma no personal o forma no flexionada. Todo esto son maneras distintas de decir, son formas no conjugadas, es como el estado previo del verbo a llegar a una flexión y a un paradigma verbal, que eso es lo que vamos a ver en un ratito. Igualmente los verboides me importa que lo vean de vuelta porque estos aparecen también cuando formamos frases verbales o cuando conjugamos ciertas palabras y estas conjugan de esta manera. Entonces, infinitivo tenemos estas palabras que se comportan como un sustantivo. No lo son, pero se comportan como tal. Entonces, tenemos, por ejemplo, escuchaba el continuo susurrar de los estudiantes. Ahí está funcionando como un objeto directo y a pesar de que técnicamente es un verbo, no está cumpliendo esa función, sino que cumple la de un sustantivo. Después, el participio, que funciona como un adjetivo, este flexiona en género y número, también en concordancia al sustantivo que estén modificando. Y este igual no se puede aplicar a cualquier verbo, porque hay verbos justamente al ser intransitivos que no admiten este tipo de flexión. Entonces, si hablamos de el libro traducido, eso está bien,
pero no podemos hablar de un atleta nadador, porque es una acción que es continua. Entonces, el participio de tener un poco este sesgo como de acción terminada, no lo podemos utilizar con verbos justamente que implican un movimiento o algo que no tiene un fin exacto. Y por último tenemos el gerundio, que se caracterizan por ser imperfectivos, como un adverbio, y justamente como un adverbio modifican al verbo. El gerundio lo que hace es indicar simultaneidad con el verbo conjugado. Esto implica que la acción no está terminada. En español tenemos un poco este hábito de usarlo con sentido posterioridad que no le corresponde. Entonces, cuando hablamos de vi a mis amigas subiendo al avión, ahí es todo al mismo tiempo. Las estoy viendo mientras suben. En cambio, salió el amanecer, llegando a destino 2 horas después, ahí ya es, digamos que el gerundio no es algo necesario. Lo correcto sería decir, salió el amanecer y llegó a destino 2 horas después. Y ya. No es incorrecto del todo, pero no es lo que se estila. Sí, justamente para la gente que está acá por corrección de estilo, eso no corresponde. Y bien, entonces, infinitivo, participio y gerundio se definen por tener funciones propias de sustantivo, adjetivo o adverbio, respectivamente. Entonces, la manera más fácil de acordarse cómo funciona un adverbio cuando se lo encuentren es el infinitivo como el sustantivo, el participio como el adjetivo y el gerundio como el adverbio. Por esto a mí me importaba que entiendan todas las clases de palabras anteriores porque se reflejan acá nuevamente. Bien. Tenemos, bueno, pronombres, esto lo voy a pasar un poquito más rápido, pero se puede decir que es una subclase de sustantivo, dependen en qué gramática se enfoquen, a veces es una clase de palabra, a veces no. El asunto es que permiten identificar el referente al que alude el hablante. Entonces podemos hablar de pronombres personales, demostrativos, posesivos y relativos. Los personales como yo, mi, conmigo, de hecho vamos a ver un poco los pronombres personales porque son justamente con los que se flexiona el verbo. Y estos justamente se mueven en persona, número, género y caso. Dentro de los demostrativos, estos simplemente especifican proximidad, distancia, este, ese, aquel. Los posesivos son los que preceden al sustantivo o se posponen a este e indican una propiedad como mi o mío. Los relativos hacen referencia a algo anterior, como qué, quién, cuál, cuyo y cuánto. Y los interrogativos son básicamente los mismos, pero estos implican una respuesta del destinatario y estos son los que van con tilde. Los indefinidos, justamente como la palabra lo explica, son indefinidos, simplemente cualquiera, alguien, nadie, nada, son para algo que no tiene definición. Y los cuantitativos que consisten por los números cardinales y formas como algún, bastante, todo. Bueno, los artículos, que es lo que acompaña generalmente al sustantivo, como el y la, que son los determinados, y los indeterminados como un, una, cuando no está bien definido a qué se está refiriendo. Dependiendo, esto a veces también se considera un pronombre. Las preposiciones, que la vez pasada decíamos, esto generalmente lo que uno se sabe de memoria y ya, lo repetimos rápido, de a, ante, bajo, con, contra, que simplemente marcan el término de una preposición y son los que dan pie a conexión de una palabra con la otra. Estas preposiciones también pueden entrar en las conjunciones,
que son las que establecen relaciones. Las coordinantes en una misma categoría, como Camila y Martina, no lee ni escribe. Y los subordinantes, que es una relación entre elementos de diferente jerarquía. Entonces la casa de mi vecino es de alguien más. Y finalmente las interjecciones, que simplemente son enunciados exclamativos. Estos suelen estar cristalizados y no tienen un significado más que oral, como a, ufa, que son pequeñas cosas que le dan un significado extra. Y también los saludos como hola y chau no tienen significado en sí, pero los usamos para eso. Así bueno, esto era un poco lo que habíamos visto la vez pasada. Espero que se entienda. Lo he ido demasiado rápido, pero también tenemos que continuar un poco. Así que dejo de compartir un cachito este Power. Y ahí vamos a que sigue en un minutito. Si me permiten tomar agua, ahí voy. Muy bien. Vamos ahora entonces al tema que nos importa hoy, de verbos. Bien. Vamos a compartir. Muy bien. Bien. Otra vez. ¿Está el cartel de que elige la pantalla de vuelta? Por el momento no, pero creo que es cuando le pones el zoom, cuando lo pones modo presentación. Bien. No, porque yo veo algo, pero si ustedes no lo ven, yo sigo. Bien. No, listo, ahí se fue. Disculpen. No quería que esté interrumpiendo de vuelta como la otra vez. Bien, el tema de hoy va a ser verbos y paradigma verbal. Verbos, como estábamos hablando hace un ratito, son justamente estas palabras que definen la acción de lo que va a estar pasando en un enunciado. Y el paradigma verbal es la cantidad de flexiones, digamos, las variaciones que puede tener este verbo dependiendo de la palabra, perdón, el pronombre al que corresponda y su persona. Antes igual de ir al paradigma, como les dije, quiero ver de vuelta un poco el tema de la transitividad porque me parece que no había quedado del todo claro la otra vez. Entonces, entre un verbo transitivo y un verbo intransitivo, podemos hablar de una diferencia semántica. ¿Esto qué quiere decir? El verbo transitivo tiene una característica incompleta. Es decir, que necesitan un objeto directo. Necesitan algo más para terminar de tener su significado. Entonces podemos hablar de preparar la cena. Ya de por sí preparar tiene una carga semántica que implica preparar algo. Entonces uno puede decir, preparó un final. También puede tener distinto sentido, pero requiere algo más. Entonces, romper un vaso también, algo se rompe, se repara algo, uno distingue los colores, tira una piedra. Son cosas que si las decimos sueltas, su significado queda como a medias. En cambio, los intransitivos no necesariamente necesitan un objeto directo u otro complemento. Entonces, verbos como crecer, estornudar, roncar, tartamudear, que son generalmente cosas que se generan solas, uno ya dice estornudó. Listo, se entiende, no importa de qué manera estornudó. Igualmente, la palabra, digamos, tiene su sentido completo. Aún así, no todos los verbos transitivos requieren siempre un objeto directo expreso. O sea que este puede quedar sobreentendido por el significado mismo del verbo o por un uso especializado o específico. Entonces, si hablamos que
Javier lee todas las noches, yo ahí no estoy diciendo, pero ya por leer se entiende que es algún tipo de objeto que entra en la categoría de libro, revista, apuntes, no importa qué. Pero ya por leer no hay mucha más posibilidad de lo que puede estar leyendo. También esto es habitual. Si decimos Pablo escribe, generalmente no estamos entendiendo a una persona que se escribió, no sé, una carta o un WhatsApp. Generalmente es una manera de decir a alguien que es un escritor. Es algo habitual. Y ejemplos como me parece que Germán toma, no estamos hablando simplemente de tomar agua, sino alguien que tiene un problema alcohólico y lo hace todo el tiempo. Entonces, estos usos de los verbos transitivos, aunque no tengan un objeto directo expreso, tienen este sentido innato, vamos a decir, que uno lo deduce por el propio contexto. Bien, entonces eso es lo que quería dejar en claro con esto, porque también hay verbos intransitivos que pueden admitir un objeto semánticamente restringido. Esto que es, en cierto contexto, con palabras que corresponden, se puede hablar. La clase pasada alguien me preguntaba con el tema de correr, que lo corrió, por ejemplo, que en ese caso sería un objeto directo. Sí, correr, si bien es un verbo intransitivo, también puede tener este rasgo en cierto contexto. Entonces, correr una carrera es válido. Uno también puede decir correr y se entiende que, listo, alguien corre. Y también podemos hablar de correr un mueble. Entonces hay ciertos usos que sí se pueden vincular más allá que el verbo sea intransitivo. Por eso también, él trabaja, bueno, se entiende que es una persona que va a una oficina. Ahora, trabajar la tierra, eso ya es algo específico que sin ese objeto directo semántico no se entendería. Bien. Bien, persona y número son categorías que, como ya les decía antes, que el verbo comparte con el pronombre y el sustantivo. Entonces es algo que se flexiona siempre, pero también hay tres características que son exclusivas del verbo, que las mencioné antes: modo, tiempo y aspecto. Esto ahora lo vamos a ver con más detalle. Bien, el modo. El modo está vinculado al compromiso que asume el hablante en relación con lo que dice. Entonces, esto se vincula si el hablante está seguro de lo que está diciendo o le parece que es algo incierto, si lo que está anunciando es algo real o irreal, o si esto también le parece importante o no. Estas nociones también se contrastan entre el modo indicativo y el subjuntivo, que estos justamente son dos de los modos en el español, que en total son tres. Entonces en español tenemos el modo indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Cada uno de estos se asocia con un acto verbal y un tipo de oración específica, vamos a decir. Entonces, cada uno de los modos le da un sentido al enunciado. Entonces acá yo les traje una oración que es básicamente la misma, pero cada una en un modo distinto. Decimos entonces, Javier y Alicia bailan un tango. Indicativo, que sería lo normal, si quieren darle un término al enunciado. En cambio, si a esto ya le agregamos un ojalá Javier y Alicia bailen un tango, ahí ya hay un sesgo de deseo, de algo que a uno le gustaría que pase. Ahí ya estamos hablando del subjuntivo. Y en cambio, bailar un tango con Javier, Alicia, ahí ya hay como una orden, un pedido directo, si quieren, una invitación. Y este sesgo de orden es lo que define al imperativo. Todavía te hago una consulta. Sí. El indicativo vendría a
indicar, vendría a describir una situación, solo se Claro, a eso. Ah, ok, perfecto. claro, a eso ahora iba en más detalle, igual, muy bien la pregunta, Meli. Sí, el indicativo, digamos, lo que hace es describir una situación real. Esa sería su definición. Se le puede decir que están las oraciones declarativas. Es simplemente un término, pero se ayuda. Igualmente el indicativo tiene grados de certidumbre. O sea, podemos hablar de un grado como saber, entonces hay una certeza bastante grande, yo sé esto, uno está seguro de lo que está diciendo, y podemos estirarlo hasta suponer o imaginar. Imagino que me va a ir bien en el examen, pero ahí uno ya no está tan seguro, digamos. Pero aún así, seguimos hablando de una situación real o posible. En cambio, el subjuntivo expresa un deseo o duda. Ahí uno ya no está seguro de lo que puede pasar o es algo que le gustaría que pase. Generalmente ese es el sentido del subjuntivo. Este aparece en oraciones optativas, se le dice. También se le puede dar un significado de eventualidad o irrealidad. Obviamente se lo reserva para esas cuestiones que uno no está seguro que vayan a suceder. Y el imperativo es justamente con oraciones directivas. Formula una orden, una petición o un consejo. Como el ejemplo que les decía de, puede ser como anda a tu cuarto, directamente una orden, o algo que uno le gustaría, pero ya con una cierta efusividad, no es un ojalá, es hace esto, porfa. Este modo solo se maneja con formas de la segunda persona, esto es vos, tú en singular y ustedes en plural. El imperativo no aparece con otro pronombre. Bien, podemos decir entonces que el indicativo es el modo propio de los contenidos informados, o sea, lo que uno percibe o reconoce, con esto que les decía del sesgo de realidad. El subjuntivo se utiliza más para describir un sentimiento, una valoración o lo que uno trata de influir sobre otra persona. Esa es también un poco la diferencia en cuanto a la certeza o más un sesgo justamente subjuntivo de lo que uno está pensando. Por eso no es el mismo nivel de certeza. Hasta acá vamos bien entonces con lo de modo. Muy bien. Entonces, dentro de estas categorías específicas del verbo, ahora tenemos el aspecto, que el aspecto lo que hace es dar cuenta de la organización temporal interna de un suceso. Entonces, la manera en que se presenta este suceso, y ya sea en su integridad o bien enfocando solo en un momento de su desarrollo. Más sencillo, o se puede referir a un evento, a un acontecimiento completo, como a un momento de su duración. Entonces, si imaginamos una línea temporal, hay momentos que el aspecto se va a referir a todo esto y hay momentos que se va a referir solamente a una pequeña partecita de lo que está pasando. Entonces, tenemos estos dos ejemplos que son casi iguales, pero no. Esa mañana Mauro leyó un cuento de Borges. Contra, esa mañana Mauro leía un cuento de Borges. Simplemente es leyó y leía. Entonces, con leyó, nosotros entendemos que esa acción terminó. Es decir, interpretamos que Mauro esa mañana se leyó el cuento de Borges de principio a fin y lo pudo terminar.
En cambio, con leía, ahí ya el término, el fin de esa acción queda indeterminado, justamente. Podría ser, esa mañana Mauro lee un cuento de Borges cuando sonó el teléfono. Generalmente ese es el uso del diferencial del aspecto. Entonces, es solo una parte de la acción que no sabemos si se terminó o no de desarrollar. Bien, entonces, dentro del aspecto podemos hablar del aspecto gramatical y el aspecto léxico. En el aspecto gramatical es justamente el que tiene la diferencia entre el perfectivo y el imperfectivo. Esto es más que nada lo que define el aspecto y es como se lo suele diferenciar en, vamos a decir, gramática o sintaxis básica. No tiene nada que ver con la voz activa o pasiva, eso es otra cuestión. El aspecto entonces es la diferencia entre el perfectivo y el imperfectivo. Que esto después lo vamos a ver reflejado en los tiempos verbales. Entonces, en el aspecto gramatical, el evento denotado es anterior al momento del habla. Entonces, en un primer caso, cuando es perfecto, se considera que esa acción concluyó, que es lo que les estaba diciendo recién, completamente acabada. En cambio, si es imperfecto, el final queda incierto y el verbo, el aspecto de ese verbo, se está enfocando en el desarrollo de esa acción. Después podemos hablar del aspecto léxico, que se relaciona más bien con las propiedades temporales de los predicados. Esto tiene justamente más que ver con una cuestión de el dinamismo, la delimitación y la duración de los verbos. Esto en realidad entra en una categorización mucho más compleja que no me voy a meter ahí porque siento que simplemente los voy a enredar más. Pero a lo que quiero ir es que hay ciertos verbos que indican acciones terminadas de por sí. Por ejemplo, murió ayer, no hay manera de que esta acción continúe o no. Ya es una acción delimitada y que no va a seguir avanzando en ningún sentido, pues justamente algo definitorio. En cambio, si hablamos de María pinta grandes cuadros, sí, grandes rasgos, ahí ya tenemos como una duración en ese ejemplo. Porque suena como algo de hábito, que justamente ella es, bueno, alguien que pinta cuadros y puede que lo siga haciendo de acá a 3 meses o algo así. No es una acción puntual, sino que justamente es algo dinámico y que dura en el tiempo. Eso es lo que marca el aspecto. La diferencia entre, por ejemplo, María pintó un cuadro, listo, lo hizo, terminó y ya está. Pinta grandes cuadros, da lugar a no sabemos hasta cuándo y se está enfocando justamente en ese proceso de pintar, no en el término de la acción. Bien. Entonces, los tiempos, justamente, es una categoría flexional que sitúa de manera directa o indirecta a un cierto evento o acontecimiento, en simultáneo, anterior o posterior al momento del acto de habla. Vamos a decir, esta es lo que después termina en la división de presente, pasado o futuro. Dependiendo de cómo se comporte este tiempo, va a estar vinculado de manera más directa o indirecta. Dentro de los tiempos verbales, podemos hablar de tiempos absolutos o deícticos y de tiempos relativos o anafóricos. Esto simplemente es una manera grande de clasificar a lo que ya deben conocer un poco de presente, pretérito, condicional. Que igualmente ahora vamos a ver bien. Disculpen que
Si no me sale el power a mí. Ahí está. Perdón, porque yo estoy viendo otra cosa en vez de lo que tengo que estar viendo. Vamos a cerrar. Listo. Ahí debería quedar. Bien. Dentro de los tiempos absolutos o deícticos, podemos hablar de tiempos que le bastan 2 puntos temporales. ¿Esto qué quiere decir? El momento del habla y el momento que sitúa el evento de manera directa respecto a este. Entonces, hay un tiempo que es el tiempo del evento. Después vamos a ver si es presente, futuro, pasado. Hay un tiempo del evento y otro es el tiempo del habla, del acto de habla. Esto es el momento en que el enunciador, sí, el enunciante está diciendo justamente este comunicado, esta oración que quiere decir. Entonces siempre cuando hablamos de los tiempos hay 2 momentos, el hablante y el momento del evento en sí. Entonces, con el presente, el perfecto simple y el futuro simple del indicativo, solo hablamos de 2 puntos. Lo que dice el hablante y lo que se está referenciando. Son más sencillos, digamos. En cambio, tenemos tiempos relativos o anafóricos, que estos, aparte de estos 2 puntos que yo ya les mencioné, requieren algún tipo de punto de referencia. O sea, primero tenemos al evento en un punto que se vincula con el momento de habla y respecto a eso también necesitan otra referencia más. Ahora igualmente yo tengo un dibujito que creo que es más claro que esto. Ahora pasamos ahí. Y dentro de los tiempos relativos podemos hablar del imperfecto, el condicional y todos los tiempos compuestos, que serían el perfecto, el pluscuamperfecto, el anterior y el futuro. Todo esto compuesto del indicativo. Todos los tiempos subjuntivos entran dentro de la categoría de los tiempos relativos. Y el subjuntivo es un poco más sencillo en ese sentido. En el indicativo estamos hablando de unos 10 tiempos verbales y en cambio el subjuntivo tiene 6, de los cuales solo 4 se usan hoy en día. Bien. Entonces, los tiempos verbales se pueden organizar en puntos temporales, que acá esto yo lo estoy sacando de Titulio. Podemos hablar de 3 momentos o puntos si quieren. El momento del evento, que eso nos referimos como simplemente en los ejemplos. El momento del acto de habla, que sería lo que yo estoy haciendo ahora, que es H. Y dependiendo del tiempo verbal, hablamos de 1 o 2 puntos de referencia. Que bueno, TR por punto de referencia, 1 o 2, simplemente. Generalmente solo es 1, son un poco raros los casos que necesitamos 2 puntos de referencia. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Me dijo que había ido al cine. Entonces, tenemos dijo y había ido al cine. Ahí ya tenemos 2 verbos. Entonces, había ido al cine, ese evento de ir al cine es el que está más atrás en el tiempo. Porque alguien, o sea, un hablante, por ejemplo, viene Ayus y me dice, me dijo que había ido al cine. Entonces, alguien más le dijo en ese momento que antes había estado en el cine. Entonces, tenemos el tiempo que alguien lo está enunciando, que es el momento preciso en el que uno lo dice. Tenemos la referencia de alguien me dijo esto. Entonces ya ahí tenemos una referencia al pasado, porque alguien me lo dijo
hace un rato, hace 3 días, no importa. Me lo dijo antes de lo que yo te estoy hablando ahora. Y después, ese algo que me dijo es que había ido al cine. Entonces ahí tenemos una referencia más atrás todavía. Entonces, en esta lineita que espero que se vea bien, que trate acá, genial. Entonces tenemos el evento, que el evento principal es la ida al cine, eso es lo que pasó, digamos, más atrás de todo en la línea de tiempo. Me dijo que esa es la referencia, es el punto de referencia que está anclando entre ese evento y el hablante. Y bueno, el hablante que está más adelante en el tiempo haciendo toda esta referencia para atrás. ¿Hasta acá se entiende? ¿Vamos bien? Bien. Bien, pues sé que esta es la parte un poco compleja, por eso quiero ir despacio. Igual vamos a ver otro ejemplo más. Me prometió que iríamos al cine mañana. Entonces acá ya tenemos una división un poco más entre pasado y futuro. Entonces tenemos por un lado, prometió que iríamos. Iríamos, ya eso lo podemos denotar, ya tiene este sesgo de futuro, aparte con el mañana, que iríamos al cine mañana. Entonces esa acción todavía no pasó, es una promesa en el futuro. Entonces este evento que el enunciador está referenciando no sucedió, es una acción, un evento del futuro. Y me prometió, está haciendo una referencia al pasado. Entonces, yo digo ahora, en este momento, él me prometió que iríamos al cine mañana. Entonces, la promesa me la hizo ayer de vamos a ir al cine. Y el evento de ir al cine todavía no sucedió. Entonces el hablante está entre medio de los dos puntos. La referencia de cuándo le dijeron esto, cuándo se lo prometieron, y el evento futuro que aún no sucedió. Estas son un poco a veces las complejidades que tenemos justamente con los tiempos verbales. Entre entender que una cosa es el tiempo que uno está hablando, que incluso a veces el presente no es el propio presente, y las referencias constantes que uno está haciendo para atrás, para adelante, más allá de que nosotros hablantes estamos en una misma línea. Bien. Acá nosotros entonces iniciaríamos toda la cuestión con lo que es paradigma verbal. Y hasta acá nos entendimos bien y no hay dudas. Si les parece, vamos a frenar un cachito, 5 minutos, frenamos un cacho y 8 y 10 volvemos. ¿Les parece bien? Dale, Bárbaro. ¿quieren no Hacemos sé eso. Sí. Sí, si quieren ir dejando alguna pregunta, alguna cuestión, háganlo. Y 10, volvemos. Muy bien. Vamos de vuelta. ¿Estamos bien con el audio? Bien. Perfecto, otra vez, perfecto. Bárbaro. Genial. Bueno, espero que hayan tomado algo, ido al baño. Vamos a seguir entonces con el resto de la clase. Ahí vuelvo a compartir. Muy bien. Ok, entonces, sí, hasta acá estamos bien con el asunto de el momento del evento y el acto del habla. Vamos entonces con el paradigma verbal. Bien, yo esto igual lo agregué más que nada a modo ilustrativo. Me parece que esto sí, capaz voy a tener que hacer un poco de zoom. Ahí está, perfecto. Ahí Ahora va. Igualmente es más para ejemplo que otra cosa. Esta es probablemente la tabla que hayas visto en primaria, en secundaria y un montón de veces y memorizándola y ya.
Sí, sí. Mucha gente creo que no va a tener recuerdos bonitos de esta tabla, pero bueno, la idea es ver un poco por qué los tiempos funcionan así y no simplemente una cuestión de memorizar. Recuerdos de Vietnam. Estás teniendo flashes de guerra ya, ¿no? Sí, básicamente. Por eso le estaba arrancando por esto del hablante y del evento, para que se entienda un poco por qué justamente tenemos todas estas flexiones y más que en español tenemos unas cuantas, en comparación al inglés, por ejemplo. Pobrecitos que sufren bastante cuando quieren aprender el español. Bien, esto simplemente es una tabla con amo declinado, amar, para que vean un poquito y bueno, repasemos lo que es las personas, que bueno, la primera, segunda y tercera persona del singular, yo, tú y él, y las del plural, primera, segunda y tercera, nosotros, vosotros, ellos. En sí, vosotros ya no es algo que se utilice en el español de hoy en día, está más bien reducido a lo literario. Honestamente, yo si le tengo que dar no lo doy, o sea, no tiene mucho sentido focalizarse en ese, pues una manera un tanto arcaica, pero existe, todavía está ahí. Entonces, bien, en estas tablas simplemente tenemos presente, pretérito, perfecto, imperfecto, futuro, que bueno, estos son dos maneras de pasado. Y sí, simplemente uno generalmente se aprende esto, yo amo, yo temo, yo vivo, y lo repite hasta el hartazgo. Eso no es la idea de este taller, no me voy a poner a leer tabla por tabla, sino explicarles un poco cómo funciona cada uno de estos tiempos. Entonces, simplemente esto es para que tengan un repaso de las personas y cómo se supone que es todo esto. Yo estoy moviendo el mouse, no sé si se ve lo que estoy señalando, pero Sí, 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 se ve. está bien, está bien. Igualmente no es lo que más me importa. Bien, entonces, vamos a mover esto. Y ahí va. Bien, vamos a ver entonces primero lo que es el paradigma verbal del indicativo. Como les adelanté antes, el subjuntivo tiene menos y en sí son los mismos, solo con la función un poco variada, así que nos vamos a enfocar en esto primero. Bien, presente, tiempo común, si quieren decirle. El presente indica la coincidencia entre el momento del habla y el del evento. Entonces, esto que veamos, H y E coinciden. Por lo general, igual, aunque hablemos de coincidencia, no hablamos de un evento puntual, sino algo que más bien se extiende a lo largo de un intervalo. Entonces, H queda incluido en E. Y ahora parece que estoy hablando de matemática y alguien me va a linchar. Sino que el momento de habla queda incluido dentro del evento. Y en ese sentido es la coincidencia. Igual vamos a verlo ahora mejor con un ejemplo. Ahí va. Entonces, yo acá les traje varios ejemplos de presente y cada uno con una, vamos a decir, una cierta característica. Esto también son unas clasificaciones que utiliza Di Tullio, un poco para ejemplificar esto de cómo uno utiliza el presente, pero no siempre de la misma manera. Entonces, es el mismo tiempo verbal, pero no siempre tiene la misma función. Entonces, por ejemplo, tenemos el arquero ataja la pelota y la lanza al centro de la cancha. Bien de fútbol de tele, esto sería un uso actual, que esto es un evento puntual. Esto es poco frecuente en el presente, si bien es lo que se supone que es la narración del presente, este uso casi no se da más que en cuestiones así de eventos deportivos. Después tenemos Emilio sigue enojado con nosotros.
ahí estamos hablando de un presente continuo, que bueno, suena un poco al inglés en ese sentido. Entonces es un presente que se mantiene. Todavía no terminó la acción, el tipo sigue enojado y lo va a seguir hasta un cierto tiempo determinado. Y ya. Entonces es ese uso del presente que lo usamos bastante también. Después, uno se ocupa de tantas cosas que termina olvidándose de lo más importante. Esto es un uso como del genérico cuando uno más justamente habla de estas cuestiones de decir uno hace esto y no lo recompensan y es el sentido genérico del presente. Entonces, uno no es que está haciendo algo en este momento, sino que hace referencia como una generalidad de esto suele pasar. Ese es el sentido. Después, bueno, un presente habitual es justamente el que se suele usar para describir una rutina. Entonces, me levanto temprano, tomo mate, escucho, bueno, la reo no sé, escucho Spotify, vamos a decir. Entonces, ese es un presente que refleja un hábito, una rutina de algo que pasa siempre, y esto lo usamos muy seguido. Después también está el presente histórico, esto recuerdo en algún momento haberlo visto en corrección, es este presente que se utiliza para describir algo que ya pasó, pero se lo narra como si estuviera sucediendo en este momento. Entonces, en la batalla de las piedras, las fuerzas ateístas derrotan al ejército español. Entonces, todo esto pasó hace muchísimos años, no es algo que está pasando ahora, pero se lo representa como que pasó ahora. Esto es un poco para una cuestión de cercanía narrativa que se usa a veces. Otro uso que solemos tener del presente: mañana nos encontramos en el centro a las 11. Y ahí esto sería un uso prospectivo, que esto también lo solemos usar el presente, pero nos estamos refiriendo al futuro. Entonces, nos encontramos, todavía no pasó, pero estamos haciendo referencia a lo que vamos a hacer. Muy bien. Sí, espero que todo el mundo haya podido ingresar. ¿Te hago una consulta? Sí, Eh, Viste que en el nos encontramos, también uno puede decir, ayer nos encontramos, y ahí sí, está hablando del pasado. claro, eh, sí. Como que es bastante, no sé si ambiguo es la palabra, pero es como que se aplica a distintos tiempos también, ¿no? Claro, sí, justamente eso es un poco lo que estoy tratando de señalar. En este caso es un mañana, pero sí, los adverbios también ayudan mucho a marcar eh, cuál es esa referencia justamente temporal. Entonces sí, cambiando mañana por ayer, ya ahí está marcando algo. En ese Claro, caso ya funciona como un pasado. claro, claro. Sí, que de hecho a veces cuando hablamos no queda muy claro. Si no Sí, ponemos un adverbio o lo aclaramos de alguna manera, uno no sabe si pasó o no pasó. sí, sí, en el español tenemos mucho hábito de mezclar los tiempos, aunque no los estemos usando de la misma manera. Después lo Sí, vamos a ver, pero incluso uno de los pretéritos nosotros casi no lo usamos porque usamos uno mismo para todo y simplemente nos entendemos por los adverbios, lo que estamos queriendo decir. claro, claro. Gracias. No, a vos. Muy bien. Entonces, disculpen, un poquito trabado esto. Sí, ahí está. Bien. Tenemos el pretérito perfecto simple, también conocido como pasado y ya. Este es el tiempo absoluto del pasado. Entonces, hace referencia a un evento que tuvo lugar antes del momento del habla y se presenta de manera completa. O sea, que es una acción que inició y terminó.
Esto justamente de lo que les hablaba antes, del aspecto de perfectivo o imperfectivo. Justamente, el perfectivo quiere decir que esa acción ya finalizó. Entonces, como no está vinculado con el presente ni asume otro punto de referencia porque dice esta acción está terminada, permite encadenar una secuencia de acciones en un relato histórico o ficcional. Por eso el pretérito perfecto simple es el que se suele usar en narración común. Entonces, si decimos, Manuel cruzó veloz la avenida, ya está, es una acción terminada. Marta leyó toda la tarde, ayer me levanté muy temprano, son acciones que ya fueron completadas. Ya no continúan en el tiempo presente del hablante, ni hay ninguna duda de dónde terminaron. Después tenemos el futuro simple, que es justamente marca para adelante y ubica el evento en un momento posterior al momento del habla. Entonces, por ejemplo, se lo diré cuando lo vea. Entonces diré. Ahí tenemos la marcación de cuándo va a pasar esto. Y ahora vengo con una de los usos frecuentes nuestros. En el español latinoamericano, ese valor temporal solemos usar la perífrasis de ir a más infinitivo. Entonces, nosotros solemos decir, se lo voy a decir cuando lo vea. Entonces, cambiamos el diré por voy a decir. Las cuestiones de la perífrasis, a lo último de la presentación lo vamos a ver un poquito mejor, pero esto es lo que nosotros solemos usar. O también, que era lo que les explicaba antes, el presente prospectivo. Se lo digo cuando lo vea. Entonces digo, pero cuando lo vea. Estamos haciendo una referencia en el presente, pero va a ser en el futuro. Ahí estamos. Sí, Y esto, Nadia, se lo voy a decir cuando lo vea respectivamente, o sea, claramente lo usamos más, pero en la oralidad, pero a la hora de escribir, ¿qué es correcto? ¿Se lo diré cuando lo vea o, no sé, pienso a la hora de corregir un texto? claro. Se lo puede corregir a esto, ¿no? Sí, o sea, dependería un poco también del contexto capaz del escrito. Si es algo de justamente oral o si podés decir, es una narración argentina o latina, lo podés dejar. Sí, digamos la corrección sería diré, pero igualmente el uso de ir a, se lo voy a decir, es muy frecuente en el español, así que eso no estaría mal. Ah, perfecto. Entonces es algo que dependería del contexto y igualmente funciona. Sí, si vamos a cuestión de corrección, lo más probable sería diré, pero depende en qué español estemos hablando también. Bien, y otros usos del futuro simple, también tenemos esta cuestión de estará almorzando. Eso es una conjetura, no estamos seguros de que alguien lo está haciendo. Después, por ejemplo, serás lo que debas ser o no serás nada. Esto es medio, una cuestión medio, parece declarativa de la Biblia o algo así, de obligación. Entonces, este serás lo están marcando como algo que sí o sí tiene que pasar. Y en cambio, te juro que apenas lo termine de leer, te lo traeré sin falta. Acá está marcando una intención. Y acá tenemos de vuelta esto de el momento del evento y el momento del habla. El hablante en este caso está, te lo juro ahora, cuando lo termine de leer, en algún punto del futuro, te lo traigo, o bueno, te lo traeré sin falta. Ahí justamente yo misma estoy haciendo el presente perfectivo que usamos nosotros. Te lo traeré sin falta. Entonces ya ahí estamos haciendo referencia a dos puntos en el futuro que aún no pasaron. Bien, hasta acá vamos bien entonces con pretérito y futuro. Continuamos entonces
con el pretérito imperfecto. Hay tiempos que tienen más de un nombre, yo estoy usando el que, digamos, se usa tradicionalmente, también se le puede llamar copretérito, y acá es justamente cuando empezamos a tener más variaciones. Al pretérito imperfecto se le puede decir presente del pasado. ¿Esto qué implica? Se focaliza en un momento de una acción en curso sin incluir el final. Entonces, este tiene un valor progresivo, vamos a decir. Entonces, funciona como el presente, pero en algo, en una narración que está haciendo en un tiempo anterior. Por ejemplo, cuando lo vimos a Manuel, cruzaba la avenida. Entonces, la acción de ver a Manuel ya pasó, pero él a su vez estaba haciendo otra cosa en ese momento del evento. Ese sentido de progresión es lo que tiene. Y también esto es lo que se puede usar en una narración. Por ejemplo, el pasajero llegó tarde, ahí estamos hasta pretérito perfecto, y era un anciano y parecía muy cansado. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de ese tiempo, de ese pasado, esa persona se veía así. Por eso decimos que era un anciano y no fue un anciano. Sí, probablemente una persona lo fue. Pero en ese momento de la narración va todo en conjunto. Es lo mismo que si yo estoy viendo a alguien en este momento, te digo, che, esa persona parece un anciano. Es lo mismo, pero transmitido a un tiempo pasado. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Bien. En cambio, otros modos que también tenemos de interpretar esto es un sentido lúdico, como el que suelen usar los nenes de dale que vos eras el rey y yo la princesa. Ese eras no está haciendo una referencia real a ningún momento porque obviamente estos nenos no fueron nadie de la nobleza, ni reyes, ni nada. Pero es un uso común en lo que es el juego. También, bueno, tenemos manera de usar esto como en cita, de ¿no viajabas hoy a Santiago? Entonces, fíjense, tenemos ese viajabas en pasado, pero esto es hoy. Entonces, ¿qué son cosas del habla esto justamente? Estamos haciendo una referencia al pasado de un evento que supuestamente era hoy y que todavía no entendemos si pasó. Justamente. Entonces, son maneras de referenciar algo que me dijeron. Entonces, me dijeron que vos viajabas. Entonces uno lo trae de vuelta con esta forma. Soñé que estaba en la playa y aparecía Javier. Esto es un uso más bien onírico de los sueños o las fantasías, también puede ser en la ficción, de tratar como pasado algo que en realidad nunca pasó. Entonces yo estaba ahí, como que te apareciste en ese lugar. Y este que es muy frecuente, que sería en este caso el uso de cortesía. Hola, lo llamaba porque quería hacerle una pregunta. Y uno en realidad le está haciendo la pregunta o la proposición en el momento. Pero es una manera como de ponerle otra capa, vamos a decir, a este enunciado. Entonces, en vez de decirte, te quiero hacer una pregunta, así, directo, tajante, quería hacerle una pregunta como que al darle este sesgo más atrás, uno siente que no está siendo tan frontal, digamos. Entonces, eso, son todos usos del pretérito imperfecto, era, cruzaba, viajaba, aparecía, quería, es siempre la misma flexión, pero con distintos usos. Y siempre estamos hablando en pasado, pero el sentido, vamos a decir, semántico, no siempre es de pasado.
esa es un poco la diferencia también que les quería marcar de que más allá que sea pasado, no necesariamente lo es en el habla. Bien. Podemos hablar también del condicional simple. Este es el si hubiese tanto, y que en inglés es el if, si a alguien le sirve la comparación. A este también se le llama postpretérito, que así como antes yo les estaba diciendo que hablamos de un pasado del presente, para un presente del pasado, acá estamos hablando de un futuro en el pasado. Entonces, el punto de referencia se ubica ahí. Dijo que antes del anochecer habría llegado. Entonces, primero tenemos al dijo, en pretérito perfecto, eso ya está dicho, y que antes del anochecer habría llegado. Entonces, se supone que él ya estaría acá. Entonces, estamos haciendo una referencia al futuro de algo en el pasado. Entonces, él me dijo que iba a estar acá. Generalmente esto se usa cuando la acción no se cumplió. Entonces, me dijo que ya habría llegado y todavía no está acá. Ese sería el sentido. Esa es la condición que se pone. Y este también tiene otros valores modales, como ejemplo, también conjetura, igual que con el futuro. Serían las 11 cuando llegamos a casa. Entonces, esa acción también, llegamos, ya está terminada, ya llegamos ahí, pero no estamos seguros. Entonces uno le manda el condicional para no decirlo con certeza. Si tuviera más tiempo, leería su última novela. Esto es el hipotético de si yo hubiese hecho tal cosa, lo cambiaría. Es el que usamos frecuentemente cuando recurrimos al condicional. También tenemos el uso de rumor, que es el ministro se reuniría hoy con el representante del gremio. Esto es un uso específicamente del periodismo por lo general, que es para justamente no dar una certeza de lo que va a pasar. Entonces dice, supuestamente pasaría esto. Ese es el sentido del condicional. Y también tenemos el sentido de cortesía. ¿No me podrías ayudar a corregir el informe? Es un poco lo mismo que les decía antes. También es ponerle como una capa más a lo que uno le está queriendo decir para no decir directamente, che, ayúdame, que es quizás un poco brusco para alguno, o depende de la confianza. Entonces uno utiliza ese condicional, podrías, para, digamos, mantener un cierto alejamiento con lo que uno está queriendo decir. Entonces sí, tenemos siempre la misma marcación. Serían, leería, reuniría, podría. Siempre la misma flexión con distintos usos. Bien. Vamos a hablar entonces también del pretérito perfecto compuesto. Antes hablamos del simple, ahora vamos con el compuesto. Los compuestos lo que tienen es, utilizan algún tipo de auxiliar, generalmente como haber, entonces compuesto simplemente porque tienen dos partes. A este también se le llama antepresente y es un tiempo relativo. Entonces el punto de referencia coincide con el momento de habla, entonces abarca desde el momento del evento que pasó en el pasado, ocurrió en el pasado, hasta el momento de la enunciación, incluso hasta el futuro. Esto quiere decir entonces hacer referencia en el presente y en el pasado al mismo tiempo, o sea, abarca todo.
y suele indicar persistencia de un resultado en una acción pasada. Entonces, he planchado la camisa, la planché y sigue planchada. Ese sería el sentido, para decirlo más simple. El jefe todavía no ha llegado. Entonces, el jefe que tendría que estar acá no está, o sea, en pasado todavía no llegó. Y ese todavía le está dando un sesgo de podría llegar en algún punto, pero en este momento, en el presente, no está acá. Entonces por eso hablamos también de un continuo. Hemos planteado este problema sin obtener respuesta alguna. Este es un sentido más bien experiencial por una cuestión de repetición. Entonces acá ya se entiende que hemos planteado, quiere decir, lo planteamos una vez en el pasado, lo volvimos a plantear y ahora en este momento del presente seguimos en la misma. Y probablemente sigamos así. Ese es el sentido. Entonces siempre tenemos he planchado, ha llegado, hemos planteado siempre con el hado y el auxiliar en haber que se flexiona también en coincidencia. Igualmente, y esto otra vez es un uso específico del español rioplatense, nosotros solemos usar el perfecto simple, al punto de que hoy en día puede aparecer en todos los contextos del perfecto compuesto y no da un resultado agramatical. O sea que a pesar de que habría que usar el pretérito perfecto compuesto, nosotros usamos perfecto simple y está bien. Entonces, tenemos hasta ahora no nos han dicho nada, ahí tenemos el auxiliar, hasta ahora no nos dijeron nada. Entonces es el mismo pretérito sin el auxiliar, pero nosotros lo usamos con este sentido de no nos dijeron nada antes y todavía no nos dijeron nada. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Entonces, eso es un poco lo que les hablaba antes de los usos. Entonces, si vamos a lo que es corrección de estilo, si estamos dentro de un español rioplatense, decirlo de esta manera y usar el pretérito perfecto simple para algo que sería compuesto corresponde, en nuestro caso. Esto ahora lo decimos en España y probablemente hay algunas cuestiones como que no se está entendiendo en qué tiempo hablamos. ¿Vamos bien? Bien. Un segundo. En el Twitch no hay nada, ¿no, Meli? Por el momento no. Bárbaro. Muy bien. Nos quedan algunos tiempitos más. El pluscuamperfecto, que probablemente se lo acuerdan porque es el complicado de pronunciar, es también se le dice antecopretérito, no sé cuál de las dos es más complicada, honestamente. Este simplemente hace referencia a un momento anterior a otro también pasado. Entonces tenemos doble pasado, si quieren decirle. Entonces, dijo que a las 5 ya había salido. Entonces, tenemos un dijo, una referencia, y que había salido. Entonces, al agregarle este auxiliar, le está agregando también como una línea más de ese pasado. Esto es, cuando llegaron las 5, esta persona se supone que ya no estaba ahí hace rato. Entonces tenemos un doble pasado. Se había ido, había salido, y cuando dijo esta persona que se había ido, ya no estaba ahí. Ese sería el sentido. Es una referencia más atrás todavía. Bien.
También tenemos el pretérito anterior, que se le dice antepretérito. Tiene en sí la misma definición del pluscuamperfecto, que es el que vimos recién, pero este se limita a subordinadas temporales. No se preocupen, eso lo vamos a ver en otra clase. Ahora simplemente entiendan que es como una oración dentro de otra oración. Dejémoslo ahí. Y este pretérito anterior se introduce por locuciones de inmediatez. Un poco esto que hablamos antes, creo que con Lucía, que me decía como los adverbios mañana, ayer te marcan algo. Bueno, en este caso, estas locuciones marcan si es pretérito anterior o pretérito pluscuamperfecto. Si es el caso, hay una distancia mínima entre el evento y el punto de referencia. Entonces hablamos de una vez que hubo pronunciado el discurso, se sintió más tranquilo. ¿Esto qué quiere decir? Que el discurso lo pronunció hace 5 minutos y una vez que ya se terminó eso que pasó antes, él se sintió más tranquilo. Entonces seguimos con esta doble referencia al pasado. Primero pasó el discurso, él después se sintió tranquilo y después algún hablante, en este caso sería un narrador omnisciente, lo está narrando. Ese sería el orden de los eventos. Este pretérito igualmente está más bien restringido a la lengua literaria, no es algo que se utilice cotidianamente. Bien. Futuro perfecto, también llamado antefuturo, sitúa el evento como anterior al punto de referencia, que se ubica en un momento posterior al momento del acto del habla. Esto es una manera simplemente de decir que uno supone que algo ya pasó en un momento del futuro. Entonces, los turistas ya habrán llegado a Londres. Entonces, el enunciador está suponiendo que ese evento que estaba ubicado en el futuro ya se cumplió. Entonces, este futuro no es un voy a ir o iré, sino que ese futuro ya se cumplió. Por eso perfecto, y volvemos al asunto del aspecto. Si bien es el futuro, se considera que la acción en ese futuro ya se terminó. Bien. Condicional compuesto. Es como un poco el condicional anterior, pero simplemente tiene el haber, vamos a decir. Entonces, este es uno de los casos medio raros que tiene dos puntos de referencia, uno en el pasado y otro en el futuro. Esto se entiende mejor acá con esta imagen. Me prometió que cuando llegáramos nos habrían preparado la cena. Entonces, el evento principal es habían preparado la cena. Primero hubo una promesa en un tiempo anterior a que todo esto pase. Después, en el momento de llegada que se iba a dar en algún punto, y una vez que se cumple ese evento, ahí íbamos a llegar a la cena supuestamente preparada antes de esa llegada. Entonces es toda una conexión de eventos. Se suponía que cuando se desencadene todo esto, este evento en particular ya iba a estar cumplido. Ese es el sentido del condicional compuesto. Entonces se puede también conjeturar. Aseguro que cuando explotó la bomba habrían sido las 12. También, mismo sentido del condicional. Me habría gustado hablar con usted a solas. Una vez más, es anteponer este tiempo para una cuestión de cortesía. Y de haber tenido más tiempo, me habría quedado a cenar. Entonces es algo que no se dio, no pasó, pero uno hace una suposición de si hubiese podido, y siempre estamos con el mismo. Me habría gustado haber tenido, habrían sido, entonces tenemos
auxiliar con el participio que forma una perífrasis verbal. Esta es la manera en que se forma. Bien, eso sería con los tiempos indicativos. En cuanto al paradigma verbal del subjuntivo, son los mismos tiempos, pero estos, vamos a decir, se complementan porque son menos. Entonces, el presente del subjuntivo funciona como presente y como un futuro. Espero que hoy Pablo llegue temprano a la oficina. Entonces este se puede interpretar tanto como algo que está pasando y algo que puede pasar. El perfecto compuesto, que se refiere al justamente este tiempo, y el futuro compuesto. Espera que hoy Pablo haya llegado temprano a la oficina. Entonces también es este doble sentido de pasado y futuro. En el imperfecto también más el perfecto simple y el condicional. Esperaba que el lunes Pablo llegara temprano a la oficina. Entonces es un deseo, es algo que se da como en el pasado y también es algo que no sabemos si se dio, entonces está en condicional. Y finalmente el pluscuamperfecto, que cumple esta función, y la del condicional compuesto. Esperaba que el lunes Pablo hubiera llegado temprano a la oficina. Entonces de vuelta este sentido de pasado que tiene una condición que quizás se dio o quizás no. Bien. Dentro de esto es común que la relación entre el imperfecto y el presente quede como medio ambiguo, que era justamente esto que hablamos al principio cuando volvimos de decir mañana, ayer, nos vemos, que justamente queda como en un camino intermedio y es más una cuestión de contexto para poder interpretar cuál de esos tiempos es. Entonces, podemos también decir que en nuestro español el perfecto compuesto indica también un hecho anterior sin que necesariamente se relacione con el presente. Entonces, fue una suerte que el lunes Pablo haya llegado temprano a la oficina. También es otro de estos casos que debería estar en otro tiempo, pero lo está cumpliendo de esta manera. Sé que la parte del subjuntivo quizás es un poco más confusa, pero en sí son los mismos tiempos, simplemente con esta pequeña flexión cambiada y un poquito más de ambigüedad. Y el subjuntivo tiene estos dos tiempos que yo les nombraba, del imperfecto en ra y el futuro del subjuntivo. El imperfecto en ra no se usa tanto en oralidad, sino es más de periodismo o en declaraciones. Como dijera el pasado lunes el ministro del Interior, la situación debe revertirse rápidamente. Entonces, ese dijera es el que le está dando ese sentido de había dicho. Esto no es algo ya frecuente. Y el futuro del subjuntivo que está en desuso. Es más una cosa que se puede llegar a encontrar en la Biblia o en un discurso jurídico, un refrán. Entonces es fueres, creyere, a donde fueres, haz lo que vieres. Simplemente se utiliza en ese tipo de construcciones. Esto ustedes para que lo puedan ver y lo sepan, pero no es algo que se lo van a encontrar normalmente. Bien. Bueno, eso en sí serían todos los tiempos verbales que existen, del indicativo y del subjuntivo. Y en todos estos ejemplos que estuvimos viendo, aparecen también las perífrasis verbales, que en realidad las usamos constantemente, pero a veces no las identificamos. Estas perífrasis también en ciertos análisis se le dice frases verbal, que eso es como
a veces uno lo marca en el análisis sintáctico, se forman con un verbo flexionado a otro auxiliar. Los auxiliares son, como venimos viendo, haber. Entonces, había dicho, lo había hecho. Ese auxiliar es el que acompaña el verbo flexionado y forma la perífrasis. Entonces, estos también dan información de modo, tiempo, aspecto y voz. Y se combinan, como había dicho, con los verboides para formar una perífrasis verbal, justamente. Entonces, forman parte de los tiempos, pero quería que lo veamos un poquito por separado para que se entienda bien. Igualmente, si algo de esto no queda claro, lo voy a retomar la próxima, no se preocupen. Entonces, dentro de las perífrasis, podemos hablar de las modales, que son las que se manejan con poder, deber, tener que. Entonces, estas se suman a otro verbo flexionado y forman oraciones como ya no puedo treparme a ese árbol. Entonces, ahí tenemos sumado el puedo con treparme. Y esto tiene que ver con la capacidad o la disposición que uno tenga. Y dentro de las perífrasis modales tenemos más de una, que por ejemplo la deóntica, que tiene que ver con normas, con el permiso. ¿Puedo ir a la fiesta mañana? Entonces ahí tenemos otra vez la combinación verbo flexionado con infinitivo. Es simplemente eso. La epistémica, que indica un grado de seguridad del hablante con el enunciado. Entonces, debe estar seguro para afirmarlo con tanta vehemencia. Entonces, nuevamente ahí, debe estar. Estos auxiliares lo que hacen es eso, le suman una intención, una certeza o no, una intención a cada uno de estos verbos. Y se van formando, como les dije, con los verboides que vimos. Esos son los que tienen que ver más que nada con el modo. Después tenemos perífrasis que se relacionan con la cuestión aspectual. Entonces tienen más que ver justamente con el sentido propio. Entonces perífrasis como de repetición indican un hábito, suele venir, acostumbra a leer. Reiteración, volvió a salir. También tenemos seriales o escalares que indican justamente una serie de cosas dentro de la acción, llegó a subir, alcanzó a ver. De inminencia, que señalan la fase que está por empezar, entonces está por llorar. Todo eso es una misma construcción de perífrasis. Si bien tenemos está y llorar, que podríamos decir son dos verbos por separado, es la construcción de un verbo flexionado con la conjunción y llorar. Entonces todo eso es eso si lo analizamos hay que analizarlo todo junto como una misma cosa. Eso es lo que me importa que sepan. Después, perífrasis de fase inicial o incuativas es un poco como la otra, empezó a cantar, por ejemplo, se puso a comer. Ya ese propio auxiliar es el que está marcando la intención del verbo. Después tenemos otro que muestra el evento en su desarrollo. Sí, simplemente acción en curso, está cantando. Entonces, eso es un gerundio en su máxima expresión. Es lo que está sucediendo. Tenemos las continuativas de sigue jugando. Como alguien sigue molestando, sigue haciendo esto. Es la persistencia de un estado de las cosas. Y las terminativas que se relacionan con la fase final. Entonces, dejó de molestar, terminó de escribir. Todo esto para que entiendan
que si bien no estamos con un verbo flexionado solo, hay que tener en cuenta todo el resto también que lo acompaña. Entonces, todo eso, digamos, sería la construcción. Y estas frases verbales, perífrasis, como le quieren decir, son lo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis y tomarlo como toda una cosa y analizar bien qué es qué. Y bueno, como les dije antes, la de ir más infinitivo, nosotros la utilizamos con este tiempo de posterioridad y la usamos en vez del futuro. Voy a ir a en vez de iré. Y simplemente que a veces las perífrasis justamente se pueden encadenar en varias. Por ejemplo, creo que voy a poder rendir el examen en diciembre. Ahí tenemos un conjunto. Voy a, que es la que les mencionaba antes, y poder rendir. Entonces ahí tenemos la construcción, más un infinitivo, más otro infinitivo. Entonces así es como se van armando estas perífrasis que uno las usa un montón y no se da cuenta, pero son construcciones bastante complejas. Así que bueno, eso sería hasta aquí con la parte de verbos. Les muestro un poquito la bibliografía por si me interesa. Igualmente es la misma que mencioné la otra vez, del manual de gramática de Di Tullio. Y bueno, eso sería hasta acá de mi parte. Les agradezco por escucharme, por los comentarios y bueno, si alguien tiene alguna duda o comentario, todavía los escucho. Espero que se haya entendido. Igualmente, como dije, voy a retomar todo esto la próxima. Sirvió muchísimo. Te agradecemos un montón, Nadia, porque pusiste un montón de cosas que uno se olvidó o no había entendido nunca bien, así que fue bastante claro, muy, muy claro. Y bueno, la gramática es un modo de pensar y es acostumbrarse a adoptar todas las herramientas que nos diste hoy, tus conocimientos, así que bueno, muy felices, gracias a todos por estar, por escuchar, por prender sus cámaras, por hacer consultas, así que bueno, nos vemos la próxima, que vamos a ver análisis sintáctico, ahora sí llegó la clase. Vamos a repasar verbos, oración bimembre y funciones sintácticas, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a ver todo eso en conjunto. Retomo un poquito lo visto de acá y vamos bien con todo el fuerte del análisis sintáctico. Eso es lo que vemos la próxima. Así que Así los espero y gracias. sí, sí, así preparamos bien los exámenes de corrección y todo. Muchas gracias a todos.